En el día de hoy me corresponde hablar sobre la enfermedad inflamatoria intestinal en tiempos de esta pandemia, lo cual nos trae nuevos retos y nuevas estrategias, las cuales debemos asumir y debemos estar en conocimiento claro de lo que debemos hacer, dado las implicaciones que tiene el virus en el tratamiento para la enfermedad inflamatoria intestinal. Por lo tanto, en los próximos 20 minutos, o antes, si Dios es posible, no sé, vamos a hablar de tres temas principales. Vamos a dividir la charla en tres partes. Primero, los mecanismos fisiopatológicos en la interacción del virus y la enfermedad inflamatoria intestinal. El impacto de la pandemia por SARS-CoV-2 en la enfermedad inflamatoria. Y obviamente la tercera, el abordaje del tratamiento en tiempos de la pandemia. Ya sabemos todos, pues, el nuevo coronavirus, pues, un beta coronavirus de un virus RNA monocatenario que fue descrito en diciembre por una neumonía típica en Wuhan, China, por transmisión de murciélagos o pangolines, no sabemos todavía, parece que es más por murciélagos, y que en febrero del 2020, pues ya la Organización Mundial de la Salud, ahorita desahuciada por Donald Trump, le puso nombre COVID-19, como un contagio que ya conocemos que es por goticos de saliva, por los temidos y tenebrosos aerosoles, que pues mañana tendremos alguna aproximación de cómo protegernos a esta aerosolofobia, como habíamos mencionado alguna vez el doctor Saavedra, y que tendremos mañana el placer de poder discutirla. Y pues sabemos que son semejantes a los otros betacoronavirus encontrados en murciélagos. Ya hemos tenido casos del primer SARS, la síndrome agudo respiratorio grave, y el MERS, el síndrome respiratorio del Oriente Medio. ¿Qué pasa con el SARS? Pues sabemos que interactúa principalmente en la célula con el receptor de la angiotensina 2, principalmente activando sus espículas a través de este receptor TMPRSS2, que permite que el virus interactúe o entre a la célula y pueda hacer sus efectos nocivos. Está presente principalmente en neumocito tipo 2, células de túbulo renal, corazón, células uroepiteliales, y para nuestra charla de hoy, pues debemos saber que está ahí expuesto a través de todo el tracto gastrointestinal, principalmente en el ilion y en el colon, donde demuestra una mayor expresión y una mayor actividad de los receptores a nivel de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué sucede? Tenemos, digamos, algunas preguntas. Dicen, si hay un aumento de la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal y un aumento de la actividad y expresión de los ECA2, ¿será que existe una susceptibilidad a la infección por SARS-CoV-2 en pacientes con enfermedad inflamatoria? Pues bueno, el enzima convertidor de la angiotensina tiene dos fases, dos moléculas variables, la soluble y la transmembrana. Parece que la que está más activa es la soluble, por lo tanto, el virus tiene mayor afinidad hacia la enfermedad inflamatoria intestinal sobre la enzima convertidora a nivel soluble, por lo tanto, podría tener algún factor protector de no adherirse a la transmembrana. Sabemos igualmente que las citoquinas expresadas en enfermedad inflamatoria intestinal como interferón grave pueden inducir la expresión del virus. Sabemos que hay mayor actividad, aquí se me borró, mayor actividad en áreas inflamatorias, inflamadas en Crohn y enfermedad inflamatoria, y hay un aumento de la proteína S en la membrana que activa las proteasas y favorece la función del virus. Por lo tanto, aunque existe una susceptibilidad para la infección, eso no es tan real no es tan cierto en la vida real. Aquí tenemos esta gráfica, la cual nos muestra que igualmente en la enfermedad inflamatoria intestinal, estos antígenos solubles hemos visto que tienen mayor actividad, pero que se unen principalmente a la fase soluble. Otras moléculas de adhesión celular que son pasos alternos a la entrada por la enzima convertidora están de menor expresión, principalmente en la enfermedad de Crohn. Algunas proteínas de fosforilación oxidativa que pueden aumentar la expresión de proteínas virales y que pueden aumentar la replicación, están disminuidas en colitis ulcerativa, e igualmente el tratamiento de la enfermedad puede hacer algún fenómeno de bloqueo para la actividad de la enfermedad, tales como los inmunomoduladores que nos pueden disminuir la tormencia de citoquina. Ya sabemos que los anti-TNF hay estudios en los cuales lo pueden disminuir, el tocilizumab, inhibidor de la interleuquina 6, y algunos inhibidores o selectivos de JAK1, JAK2, baricitinib, que no lo utilizamos, pero que inhibe la endocitosis, y el tofacitinib, que bloquea el interferón gamma y por lo tanto puede bloquear también la tormenta de citoquina. Sin embargo, pues este bloqueo de interferón nos puede favorecer también la infección viral. ¿Esto qué nos lleva? Pues obviamente vemos que según la anterior gráfica hay un balance entre lo agresor y lo que se puede defender de la enfermedad, y parece que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal no parecen presentar un mayor
tasa de infección que la población general. Tenemos dos series, la serie de Wuhan del Dr. Mao y la serie de Bérgamo en Italia, en los cuales ninguno presentó infección por SARS-CoV-2 o infección o hospitalización o COVID. Sin embargo, pues tenemos algunos factores, algunos sesgos, pues todos los pacientes parece que siguieron un aislamiento estricto y pues esto nos protege también para desarrollar o para contraer la enfermedad. Yendo a la vida real, las series a las cuales nos debemos suscribirnos para saber qué está pasando con la enfermedad a nivel mundial es el Secure IBD. Los invito pues a conocer esta página y si tienen algún momento algún paciente para reportar, pues reportarlo en esta página. Cuando yo hice la charla en mayo 25, pues teníamos 1.170 pacientes infectados con SARS-CoV-2. En Colombia había reportado un paciente donde principalmente estaban a nivel mundial la enfermedad de Crohn con 56%, hombres 51%, una mortalidad en UCI del 9%, mortalidad total del 4%, que no se diferencia con la mortalidad de la población general, uso de ventilador o UCI del 5%, hospitalizados eran 32% y manejo ambulatorio de 68%, lo cual no hay una diferencia clara o una diferencia con la población general en cuanto a estadísticas. Sin embargo, esta serie hay que tomarla con pinzas y hay que desglosarla muy bien. En cuanto a la edad, vemos claramente cómo a partir de los 60 años encontramos un aumento importante a nivel de la tasa de hospitalización, que aumenta del 38 al 54%, tasa de hospitalización por unidad de cuidado intensivo, que puede ser un poco más del doble, de 8 al 19%, ventilación casi el 12%, muertes, que se puede triplicar a partir de los 60 años, y muertes en UCI, que ya puede ser también igualmente aproximadamente 3 veces más que la población menor de 60 años. La actividad de la enfermedad, aunque no es un factor que aumente la mortalidad, sí nos aumenta algunos factores, como puede ser la necesidad de la muerte en UCI, el requerimiento de ventilación, el requerimiento de unidad de cuidado intensivo, al igual que la incidencia de requerimiento de hospitalización. Lo mismo las comorbilidades. A partir de 2 comorbilidades encontramos un aumento aquí de hospitalización en UCI de 8 al 16%, una tasa de mortalidad del 5% que aumenta al 10% a partir de 2 comorbilidades, en necesidad de ventilador del 5 al 17%, lo cual nos dice ya que a partir de 2 comorbilidades también es un factor de riesgo para complicaciones o enfermedad severa en pacientes con enfermedad inflamatoria. La medicación, aquí vemos claramente cómo los esteroides son los que principalmente se asocian con un peor desenlace, con desenlace de muerte y muerte en UCI, que puede ser más o menos el doble del paciente, de la población general. Miren cómo a partir de en budesonida el 6% tiene fallecimiento, con esteroides orales o parenterales el 11%, muerte en UCI del 13%, en budesonida y en esteroides parenterales del 23%. ¿A esto qué nos lleva? Pues el análisis, pues no con la misma población, pero una población menor que hace el doctor Colombel, determina los factores de riesgo para enfermedad grave, digamos para contraer enfermedad grave por SARS-CoV-2, la COVID, es el aumento de la edad, las comorbilidades, 2 o más, uso de esteroides sistémicos. Llamativamente ellos miran que el uso de aminosalicilatos lo puede hacer, puede haber un sesgo, porque realmente pues en ningún consenso, en ninguna revisión se estipula que el aminosalicilato sea un riesgo para desarrollar COVID grave. Y llamativamente el tratamiento con antagonistas TNF no se asoció con desarrollo de COVID grave. Eso es una cosa interesante que nos ha mostrado el análisis del Secure IBD. Por lo tanto, la Asociación Británica de Gastroenterología pues nos estratifica el riesgo de los pacientes para saber qué hacer con ellos desde el punto de vista social. Hay pacientes que tenemos que tener aislamiento estricto porque tienen alto riesgo de desarrollar un COVID grave, principalmente la dosis de esteroides orales, más de 20 miligramos día. Sabemos que a partir de esta dosis ya tenemos una alteración tanto de la inmunidad celular como humoral. Si se ha comenzado un nuevo medicamento biológico en las últimas 6 semanas, en combinación o no con inmunomodulador. Obviamente, si es una enfermedad moderada o grave activa, si actualmente no tenemos un brote controlado, si hay requerimiento de soporte nutricional, y la edad, pues ellos hablan de 70 años, sin embargo, pues ya vemos que en la serie de Secure IBD, pues más de 60 años ya es un factor de riesgo, o si tenemos 2 o más comorbilidades. De riesgo intermedio, las terapias biológicas, el uso de inmunomoduladores que hablan de distanciamiento social estricto, los inhibidores de JAK quinasas o cualquier otro medicamento inmunomodulador en estudio clínico. Riesgo bajo
Para desarrollarlo, obviamente, lo que habíamos comentado, el uso de 5-ASA, las terapias tópicas, los medicamentos como colestiramina, loperamida, antibióticos para enfermedad perianal o sobrecrecimiento bacteriano, e interesante, ellos plantean que los pacientes embarazadas no tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad por COVID grave, a pesar de tener enfermedad inflamatoria intestinal. Realmente, ¿cuáles son los riesgos de infección por SARS-CoV-2 con el uso de inmunosupresores? Pues realmente no hay evidencia que haya un aumento de riesgo de contraer infección por SARS-CoV-2. Esto estamos hablando casi desde la invidencia, porque no hay evidencia clara ni datos suficientes para saber que esto nos puede aumentar el riesgo. Sin embargo, se han estudios retrospectivos que nos muestran que puede haber un aumento de riesgo de contraer infección viral no grave, principalmente relacionado con el uso de tiopurinas o enfermedad inflamatoria intestinal activa. Esta serie publicada en United European Gastroenterology Journal en el 2020, de una serie de 2.145 pacientes, donde se documentaron 31 casos de infección grave, no SARS-CoV-2, hablaban de varicela, infección por varicela zoster, otros virus, mostraban que la enfermedad clínica activa y el uso de tiopurinas son los que realmente se podían relacionar con infección viral grave. Aquí la anti-TNF no fue realmente significativo, los esteroides tampoco, y obviamente los usos de 5-ASA y metrotexate tampoco se relacionaron con riesgo significativo de desarrollar enfermedad viral grave que requirieran hospitalización, aunque como dijimos, no es una serie que sea relacionada con SARS-CoV-2, sino con otro tipo de virus. Con respecto al riesgo de contraer infección, los esteroides pues claramente se asocian, la prednisolona se aumenta el riesgo de contraer infecciones tanto respiratorias altas como bajas, aunque no un riesgo de infecciones serias con respecto al placebo, cosa que no vemos con los esteroides tópicos, que no son sistémicos, tales como la budesonida o beclometasona, y lo cual va a tener una implicación en el uso del tratamiento y las variantes de tratamiento que debemos tener en los pacientes que tenemos enfermedad inflamatoria intestinal en esta época de pandemia. Los anti-TNF básicamente pueden aumentar con un riesgo de infecciones serias, sobre todo el infliximab. El adalimumab no se vio aumento de riesgo de enfermedades del tracto respiratorio superior. En el tracto respiratorio inferior, pues hay un aumento significativo, pero muy, muy escaso, de riesgo de infección con anti-TNF. Y llamativamente con ustekinumab ni con vedolizumab vemos un aumento de riesgo de infección respiratoria ni aumento de riesgo de infecciones serias, los cuales pues se dejan como medicamentos de terapia biológica no anti-TNF que podrían o no ser, no tienen interrogante para saber si estos medicamentos puedan aumentar el riesgo de infecciones serias o desarrollar COVID grave. En cuanto a los inhibidores JAK2, el tofacitinib, claramente por encima de 5 miligramos o 10 miligramos hay un aumento de riesgo de desarrollar tanto infecciones en el tracto respiratorio superior o inferior, principalmente a dosis de más de 10 miligramos cada 12 horas. Sabemos que esta dosis de 10 miligramos aumenta el riesgo de desarrollo de enfermedades virales tales como varicela zoster. Por lo tanto, son medicamentos que es conocido que aumenta el riesgo de infecciones virales y debemos tener en cuenta cuando vayamos a afrontar el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal y tratamiento con estos medicamentos, con estas pequeñas moléculas. ¿Qué debemos hacer con los enfermos que están en tratamiento en situación de pandemia? Tenemos que seguir algunas pautas que son claras, básicamente la identificación de qué medicamentos debemos suspender o continuar según las guías, siempre estar alerta sobre síntomas que puedan sobreponerse, ya sea diarrea o fiebre. Sabemos que según los reportes, pues hay varios estudios, el CDC de Atlanta pues menciona que la diarrea puede estar presente más o menos en el 10% de los pacientes. Por lo tanto, ante cualquier brote agudo por enfermedad inflamatoria intestinal, debemos tomar una PCR para SARS-CoV-2 y hacer el diagnóstico diferencial. Siempre evitar estudios endoscópicos a menos que sean necesarios. Siempre debemos priorizar el uso de marcadores no invasivos como calprotectina, lactoferrina, abordar el caso de forma individual y según los escenarios clínicos que nos plantean las guías, y las hospitalizaciones solamente en el contexto de brote grave, pseudoobstrucción o obstrucción intestinal y colangitis en el caso de colangitis esclerosante primaria y que esté cursando en conjunto con enfermedad inflamatoria intestinal.
Con respecto a los medicamentos, podemos dividirlos en varios grupos. Me tomé la herramienta de hacer división en estos, autorizados en todo escenario. Los 5 ASA, los esteroides locales, por lo que hemos mencionado anteriormente. Los que son condicionados, los anti-TNF y los inhibidores de alfa-4 beta-integrina 7, que es el vedolizumab, y los inhibidores en interleuquina 2, interleuquina 13, ustekinumab. Siempre suspender si hay infección, los inmunosupresores y el tofacitinib, y no iniciar durante la pandemia inmunosupresores, igualmente tofacitinib. Siempre hay medicamentos que debemos suspender o disminuir dosis a menos de 20 miligramos en todos los escenarios, que son los esteroides sistémicos. Ya sabemos que estos medicamentos aumentan el riesgo de infecciones serias y son los principales en cuanto a medicamentos que aumentan la posibilidad de desarrollar SARS-CoV-2 grave y aumentar la mortalidad de los pacientes. Con respecto a los biomarcadores, bueno, los biomarcadores nos van a servir para evitar o disminuir la necesidad de endoscopias en el contexto de pacientes que puedan presentar brotes. Sin embargo, la calprotectina fecal puede ser útil en el diagnóstico del brote grave asociado a infección por SARS-CoV-2. Puedo tener un paciente que tiene enfermedad inflamatoria intestinal, tiene diarrea y le hago un PCR para SARS-CoV-2. ¿Cómo hago yo para saber? ¿Será que la calprotectina está aumentada o no en el paciente con SARS-CoV-2 y presenta síntomas de diarrea? Probablemente sí. Este estudio de GATT del 2020 nos muestra que en pacientes con diarrea hay un aumento de la calprotectina, tanto en pacientes que han cesado la diarrea como en pacientes que los tienen en las últimas 48 horas, pero vemos que los niveles que se elevan son realmente bajos, no son unas elevaciones mayores de 250, son elevaciones que máximos pueden llegar a 190, 170, y ese puede ser un valor de corte interesante para tener en cuenta si el paciente está cursando, si está con SARS-CoV-2 y está con diarrea en enfermedad inflamatoria intestinal, si realmente es por SARS o por brote de la enfermedad. También es importante saber que los pacientes que se han visto que tienen diarrea, el 100% que están con diarrea probablemente están con síntomas respiratorios, como nos muestra aquí esta barra superior. Entonces, pacientes probablemente que están con diarrea, la mayoría siempre van a estar con síntomas respiratorios. Si el paciente no tiene síntomas respiratorios, tenemos alguna duda, podemos utilizar la calprotectina y tener algún nivel de corte para diferenciar entre diarrea asociada a enfermedad inflamatoria intestinal o a SARS-CoV-2. Probablemente un valor de 190 o 200 sea un valor significativo según esta revisión de GATT. ¿Y qué nos dicen los escenarios clínicos? Estos son adoptados, según el grupo de trabajo de la enfermedad inflamatoria intestinal de España y la Organización Internacional de Enfermedad Inflamatoria Intestinal, donde tenemos 3 grupos de pacientes: los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria sin infección por SARS-CoV-2, los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria e infección por SARS-CoV-2, pero que no han desarrollado la COVID, y el tercer grupo son los pacientes con enfermedad inflamatoria y han desarrollado la COVID-19. En pacientes con enfermedad inflamatoria sin infección, pues digamos, siempre tener en cuenta que si hay diarrea o fiebre, hay que hacerle la prueba, hay que hacer prueba rápida, hacer prueba con PCR para descartar que no tengamos una infección antes de hacer algún cambio en medicamento. Siempre mantener el tratamiento en pacientes para evitar recaída. Evitar el inicio de tiopurinas, azatioprina, 6-tioguanina, metrotexate, tofacitinib, dado su potencial de aumento de susceptibilidad a infecciones virales. Esto ya lo vimos en los estudios anteriores. Si hay terapia biológica, considerar preferiblemente sin inmunomodulador. Idealmente hay pacientes en los cuales, si nosotros vemos pacientes que ya tienen remisión profunda de larga data, pacientes mayores de 60 años, probablemente son pacientes que si vienen con terapia biológica e inmunomodulador, podríamos plantear suspender el uso de inmunomodulador en este momento de pandemia. Siempre si vamos a iniciar terapia biológica en pacientes con enfermedad inflamatoria que lo requiera, podríamos hacerlo, pero siempre siendo un estudio previo para SARS-CoV-2, no iniciarle antes. Debemos ya empezar a pensar en que en el panel de estudio debemos incluir el PCR para SARS-CoV-2, y al igual que todo lo que hacemos de hepatitis B, TBC, todo el panel de estudio infeccioso, ya debemos empezar a incluir el SARS-CoV-2 cuando debemos iniciar terapia biológica.
Siempre cuando estamos tomando esteroides debemos empezar a disminuir la dosis. Si está usando más de 20 miligramos, usar dosis de terapias de desescalonamiento que puede ser hasta de 10 miligramos más por semana. Si el paciente está con SARS-CoV-2 sin manifestaciones, debemos hacer lo mismo, disminuir la dosis por menos de 20 miligramos, suspender los medicamentos que sabemos, debemos retrasar ya la próxima dosis de terapia biológica 2 semanas, monitorizando el COVID-19, y los tratamientos tópicos, ya sea de 5-azacorticoides de liberación local, podemos continuarlos. Ya en el caso que tengamos desarrollo de COVID-19, ya debemos considerar la gravedad de la inflamación y debemos considerar si disminuir la dosis de esteroides o cambiar a budesonida, suspender los inmunomoduladores. En el caso de infección leve, podemos retrasar la dosis de 2 semanas. Si hay brote grave, podemos igualmente valorar el uso de anti-TNF. El hecho de tener brote grave de enfermedad inflamatoria y tener una infección por COVID leve podría ser un escenario en el cual podría utilizarse el anti-TNF o, idealmente de primera elección, la ciclosporina. En caso ya de COVID grave, sí debemos suspender los biológicos hasta resolver la infección, teniendo 2 PCR negativos luego del alta. Idealmente, si hay brotes graves, usar solo ciclosporina y limitar los esteroides durante 3 días. Siempre descartar síntomas digestivos, infecciones por Clostridium, citomegalovirus, preferir métodos no invasivos. Y recordar el uso en enfermedad inflamatoria intestinal grave, actividad severa, pacientes hospitalizados, la tromboprofilaxis. Como dice el doctor Navarrete, mientras más claro y más cortico, mejor. Ahí está más fácil para el resumen de cómo manejarlo. Este es el resumen de la Organización Internacional de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Si no tiene síntomas, pues no quitar los tratamientos, simplemente reducir la dosis de esteroides. Si no tiene síntomas, pero es positivo, retirar terapias y probablemente reintroducir de 10 a 14 días. Si es positivo, desarrolla síntomas de COVID, retirar la terapia y en fase convaleciente tener un patrón o una estrategia para reintroducir la medicación. ¿Cómo vamos a hacer la reintroducción de la medicación? En el caso en el cual la hemos suspendido, pues tenemos ya que mirar pues si la enfermedad es grave, moderada o leve, o si la actividad de la enfermedad inflamatoria es leve, moderada o grave. Obviamente, a medida que la enfermedad del COVID-19 sea más severa, vamos a retrasar el reinicio de la enfermedad y tenemos que contrabalancear si la enfermedad inflamatoria es severa, probablemente tenemos que adelantar el inicio de la terapia inmunosupresora. Para eso pues hay varias estrategias. Es importante tener en cuenta que si vamos a reintroducir la medicación, podemos tener 2 estrategias. La primera, que es basada en síntomas o basada en test. El grupo de enfermedad inflamatoria, pues nos habla. Ya voy a acabar. Nos está acabando el tiempo. Ya se me acabó. Ya se me acabó. Bueno, dos minutos. Se está acabando el tiempo. Bueno, simplemente que decir, si el paciente no tiene, si tiene infección por SARS-CoV-2 y no ha desarrollado COVID, probablemente 10 a 14 días. Si no ha presentado síntomas, podemos iniciarlo. Si el paciente ha desarrollado síntomas, probablemente van a necesitar más de 10 a 14 días y al menos 3 días sin fiebre para poder reintroducir los síntomas. Y en caso de enfermedad severa, pues ya tendríamos que reintroducir la medicación en base al cuadro clínico del paciente. Si vamos a utilizar estrategia basada en test, pues debemos tener 2 test con negativos nasofaringeos o orofaringeos que sean recolectados 24 horas aparte. Como hemos comentado previamente, pues básicamente se prefiere usar la estrategia basada en síntomas, dado que la presencia de RNA viral en la prueba por PCR a nivel del hisopado nasofaringeo puede prolongarse a través del tiempo y no se correlaciona con aumento o con actividad de la enfermedad a nivel clínico. Cuando realizar endoscopia, pues tenemos pacientes con alta prioridad, los pacientes con sangrado agudo, colitis aguda severa, nuevo diagnóstico, colangitis, y en pacientes en que tengamos que resolver obstrucción intestinal parcial para evitar llevarlos a cirugía.
Y para resumir, cuando vayamos a resumir la endoscopia postpandémico, tenemos que tener 3 grupos: los pacientes dentro de los 3 primeros meses, los que tengan vigilancia por displasia, los pacientes que tengamos que ser llevados a disección mucosa o a microresección mucosa, entre 3 a 6 meses, los pacientes que están en evaluación posoperatoria de Crohn, evaluación de pacientes que se le inicia biológico, pacientes que tienen pouchitis leve moderada, y después de 6 meses ya pues sigue la evaluación de rutina para displasia o evaluación de la sanación mucosa. Para cirugía, nos remitimos a lo que es el grupo de trabajo español, que debemos diferir las cirugías programadas, tanto resecciones como intestinales o cirugías perianales. Las cirugías urgentes serán las colectomías por brotes, la enfermedad de sepsis perianal, las suboclusiones con estenosis no resueltas, y debemos introducir las cirugías programadas según debe ser ya por comités multidisciplinarios, las características individuales de cada paciente. Como conclusión, la pandemia por SARS-CoV-2 ha cambiado el enfoque y manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. No es claro que los pacientes con enfermedad inflamatoria tengan mayor riesgo por infección. Los esteroides, las comorbilidades y la edad son factores de riesgo para COVID grave. El tratamiento de abordaje debe ser individualizado, teniendo en cuenta la presencia o no de infección, su grado de seriedad, brote agudo de la enfermedad y complicaciones relacionadas a la misma. Y la reintroducción de actividades debe realizarse siguiendo un programa estricto por pandemia. Para que todos nos cuidemos, lo más valioso en la vida no es lo que tenemos, sino a quienes tenemos. Entonces, por favor, cuídense mucho y muchos saludos, muchas gracias.